Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Escorpio, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Escorpio. Mi querido Escorpio, hay una imagen que he visto con el cuenco tibetano. Es como que tú estás vestido, seas hombre o mujer, con un traje blanco, precioso. Pero lamentablemente es como que caes en una gran tela de araña, Escorpio. Y aparece lo que es una araña inmensa y empieza a envolverte prácticamente con su cera. Empieza a envolverte, 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 Escorpio. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes buscan en estos momentos su paz. En estos momentos es como que me dice Richard, lo único que quiero en mi vida es tranquilidad. Ya no quiero estar agobiándome, atormentándome, que si esta persona me quiere, que si no me quiere, que de repente tengo que agradar a todo el mundo. No. Tú lo único que quieres, Escorpio, es tu libertad. Tú lo único que quieres, Escorpio, es paz. Paz, mi querido Escorpio. Pero lamentablemente, Escorpio, es como que hay alguien que no te deja. Que cada vez que tú sientes que te liberas de esa energía, que te liberas de esa persona, aparece. O tú cada vez que de repente quieres hacer las cosas bien, pasa algo que al final saca lo peor de ustedes. Tú no eres una persona mala. Si no te provocan cariño, tú eres una persona pacífico, eres una persona empático, eres una persona sensible, Escorpio. Pero si te provocan, pues simplemente te van a conocer. Te van a conocer realmente cómo eres, pero tú no quieres sacar lo peor de ti. Tú no quieres problemas. Tú necesitas paz, Escorpio. Pero hay alguien que te hace perder tu control. Hay una persona que tiene posiblemente el sentimiento de apego hacia ustedes. Que cuando tú me dices, Richard, ya me estoy liberando, ya estoy soltando esa mala vibra, esa mala energía, aparecen otra vez para fastidiarte, para agobiarte, para hacerte sentir mal, Escorpio. Y muchas veces te meten en problemas que no te compete, que no te corresponde, pero no es porque tú seas una persona liante, simplemente te estás defendiendo, Escorpio. Estás lidiando con una persona tóxico, absorbente, mala persona, que no quiere tu libertad, Escorpio. Eso es lo que yo siento con el cuenco tibetano, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Escorpio. Mira,
Si tú te das cuenta, Escorpio, me sale la carta de la Reina de Pentáculos. Aquí hay un personaje, una mujer preciosa, pero si tú eres observador, observadora, vas a ver que tiene una marca de una herida en su ojo, de color rojo. Fíjate bien, no sé si lo ves ahí, tiene una marca. En la otra mano, Escorpio, tiene lo que es una herramienta que nos recuerda la hoz que corta los arbustos, que abre camino, mi querido Escorpio. Y este personaje, Escorpio, su cabello está de color blanco. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho estrés, porque ha habido muchos líos, muchos conflictos en su vida, y quieras o no, esto te afecta. Cuando una persona está muy estresado, muy estresada, ¿qué pasa? Se te cae el cabello y a otras personas el cabello se te vuelve blanco. Blanco, Escorpio. Has tenido que desengañarte porque hay una marca en tu ojo para darte cuenta que tú tienes que continuar con tu vida. Ha pasado algo grave para que tú te des cuenta, Escorpio. Y tú has tomado la decisión de ir en busca de tu felicidad, de conocer nuevas personas, de buscar nuevas oportunidades. Pero el cuenco, ¿qué es lo que te dice? Una gran araña te envuelve en su tela de araña, no te deja libre, Escorpio. Si tú me dices, Richard, todo este tiempo era yo quien trataba de estar detrás de él, de ella, buscaba una solución, buscaba conversar. Muchas veces me mordía la lengua, Richard, porque sabía que estaban en un error, pero me callaba. Entonces he decidido apostar por mí. Y ellos se dan cuenta que tú has cambiado, que tú estás cambiando. Y ahora pues te quieren otra vez en su vida. Ahora te quieren abrazar, ahora quieren lo que es una oportunidad, ahora quieren recuperar tu amistad. Pero corazón, no son trigo limpio, o simplemente el universo está gritando que tú tienes que continuar con tu vida, Escorpio. No retrocedas como los cangrejitos. Tú tienes que continuar con tu vida, corazón. Voy a tomar agüita. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Escorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Posiblemente cuando tú decidas continuar con tu vida, la carta del 4 de bastos está mirando a la carta de la Reina de Pentáculos, cariño. Y detrás de la carta del 4 de bastos hay un espejo que está relacionado con las redes sociales, el internet, tus páginas de contacto. Puede ser que esta persona, cariño, que no te deja avanzar, da señales de vida. A lo mejor si tú estabas bloqueado o bloqueada, te desbloquea. O de repente si tú cuelgas una foto, te pone lo que es un corazoncito, un like o algún tipo de comentario. ¿Por qué lo hace, Escorpio? Recuerda que tú estás avanzando, pero aquí es como que te corta el camino para que tu corazón te detengas. Esta persona quiere retenerte, o hay una persona que va a intentar retenerte, Escorpio. Cuando tú decidas soltar, o si ya está pasando esto que tú me dices, Richard, yo he decidido continuar con mi vida, esta persona te detiene, te retiene, Escorpio. Te retiene. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Escorpio? ¿Qué más me dice mi querido Escorpio? Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta de evolución, es una carta de madurez, de sabiduría. Esta persona te va a decir, Escorpio, ya no soy la misma persona de antes, he madurado, he cambiado, Escorpio. Quiero que por favor creas en mí, dame lo que es una oportunidad, quiero demostrarte que soy otra persona. Y puede ser que ha cambiado, porque tenemos la carta de la sacerdotisa, pero recuerda lo que hemos visto en el cuenco tibetano. Tu corazón, estás con un vestido blanco, una renovación, paz, tranquilidad, pero viene una araña y te envuelve. No te deja avanzar, Escorpio. Entonces, el cuenco tibetano te está diciendo, tú tienes que continuar con tu camino, con tu vida, con tu destino, porque siento que la paz, la felicidad te está esperando en otra historia, no con ellos.
Escorpio. Ellos han cambiado, pero ya está, ya pasó su oportunidad. Si han cambiado, pues, a la próxima pareja que aparezca, que lo haga feliz. Pero a ti te están diciendo que hay algo nuevo que te está esperando. Pero muchos de ustedes posiblemente se van a dejar arrastrar por los sentimientos, Escorpio. Vamos acá más cartitas, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Algunos de ellos, mi querido Escorpio, posiblemente hay un grupo de ustedes que está teniendo algún tipo de problema legal, problema económico. Algunos de ustedes, esta persona se va a ofrecer a ayudarte lo que es económicamente. Esta persona te va a decir, Escorpio, pídeme lo que quieras. O esta persona va a ser muy detallista. Te va a hacer regalos, de repente va a estar contigo cuando tú estás enfermito, cuando tienes un problema. ¿Por qué? Porque quiere ganarse otra vez tu confianza y tu corazón. Y vuelvo a decir, a lo mejor ha cambiado, pero las energías gritan de que tú tienes que tener una nueva vida, una nueva experiencia, pero la última palabra lo tienes tú. Yo solamente te digo lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo aquí. La última palabra lo tienes tú, Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos. No se va a rendir. No se va a rendir, cariño. No, no, corazón. Es una persona que, aunque de repente, aparentemente te está hablando bien, aparentemente te está entregando todo, por dentro hay como una ira, por dentro hay como un resentimiento, porque son personas que no les gusta perder, son personas que se sienten especiales, intocables, cariño, superiores a todos, mi querido Escorpio. A lo mejor tú has estado lidiando con un narcisista, sea hombre o sea mujer, todos somos iguales, ¿no? Pues ya está, sea hombre o sea mujer. Por dentro dice, espérate cuando te tenga en mis manos, me lo vas a pagar todo lo que me estás haciendo en estos momentos, pero te sonríe. Sí, Escorpio, todo está bien, te amo, Escorpio, quiero que por favor vuelvas a confiar otra vez en mí, por favor, Escorpio, etcétera, etcétera. Pero mira estos ojos, Escorpio. Esta persona, cariño, si no te lo hace en la entrada, te lo va a hacer en la salida. Pero esta persona va a buscar venganza. Va a buscar, por eso que las energías piden que tú continúes con tu vida. Pero corazón, vuelvo a decir, tú eres dueño y dueña de tu destino. Yo no mando en tu vida, Escorpio. Eres tú, no yo. Eres tú, Escorpio. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale Tauro o Virgo, Capricornio, otra vez Virgo, Sagitario o Acuario, otra vez Virgo, Libra. Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales. La letra B, la letra N o Z, la letra Y, la letra F y la letra A. Muy bien, corazón. Un mensaje del oráculo, un mensaje del oráculo, un mensaje del oráculo, mi querido Escorpio. Un mensaje del oráculo, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. El número 45 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es autovaloración. Tienes que tener tu amor propio, corazón. Tienes que quererte. Tienes que repetir constantemente. Yo soy perfecto, yo soy perfecta. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo me merezco algo mejor.
Y tienes que volver a recuperar a tu niño o a tu niña interior, Escorpio, porque muchos de ustedes, este personaje te ha cambiado. Este personaje, sea hombre o sea mujer, te ha vuelto amargado, amargada. Ya no eres la misma persona de antes. Y esta carta te dice, recupera tu esencia, mi querido Escorpio. Recupera, corazón. Siento cariño, pero vuelvo a decir, la última palabra lo tienes tú. Siento que tienes que hacer una renovación en tu vida. Siento que tienes que hacer un cambio en tu vida. Siento que tienes que volver a empezar otra vez desde cero, mi querido Escorpio. Pero la última palabra lo tienes tú. Cuidado que a lo mejor tienes el sentimiento de apego. Cuidado que a lo mejor piensas mucho en una persona que muy dentro de ti tú sabes que esta persona, cariño, no es bueno para ustedes. Es tóxico, cariño. Es invasivo, destructivo esta persona, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Si te das cuenta, Escorpio, aquí hay un personaje que está encima de un tanque y representa lo que es el signo de Cáncer. Pero esta carta también nos dice de rescate, mi querido Escorpio. Este personaje está cansado. Fíjate muy bien. Lo único que lo protege, mi querido Escorpio, es este tanque. Es este tanque. Y la carta del carro también representa Cáncer, la parte espiritual. Escorpio, cariño, ¿por qué quieres retroceder, Escorpio? ¿Por qué no avanzas? Has tenido muchas decepciones, muchos palos en tu vida, Escorpio. Ha llegado el momento que tú te protejas, que tú te cuides, cariño. Ha llegado el momento que tú te valores. No aplaces tu vida por nadie, Escorpio. Tienes que continuar. Tienes que seguir. Mira, Escorpio. Si tú no te rescatas, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Porque siento, mi querido Escorpio, que a veces tú lloras. Siento que a veces me dice Richard, estoy cansado, estoy cansada. ¿Hasta cuándo voy a continuar así? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo encontrar al amor? ¿Por qué no puedo tener lo que es una estabilidad económica? ¿Por qué todo me sale mal, Richard? No digo todo, pero hay un grupo grande. Y el carro dice, tienes que seguir avanzando. Ya no mires atrás, ya no recuerdes situaciones negativas, ya no pienses en esta persona. Ahora tienes que cuidarte tú, Escorpio. Piensa más en ti. Deja de estar sacrificándote por los demás. Deja de estar prácticamente perdiendo tu tiempo por una persona que quizás no vale nada. Es como una gran araña que lo único que va a hacer, cariño, te tiene lo que es en reserva para luego absorberte, Escorpio. Recuerda lo que hemos visto en el cuenco tibetano, corazón. Recuérdalo, tienes que continuar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta, mi querido Escorpio, de la Reina de Pentáculos. Mira, cariño, para aquellos que han estado pasando un momento muy difícil en la parte económica, Escorpio, hay una persona que te va a ofrecer su ayuda. O hay una persona que te va a hablar de un trabajo, de un proyecto. Quizás esto implica que muchos de ustedes hagan un viaje. Siento que tu dinero, tu abundancia, corazón, no está lo que es en tu zona de confort. Muchos de ustedes tienen que hacer un cambio, tienen que hacer un viaje, mi querido Escorpio. O simplemente tienes que emigrar. En el lugar donde tú estás, no vas a crecer económicamente, mi querido Escorpio. No vas a crecer, pero te van a hablar de un proyecto, de un trabajo. ¿Ves? La carta del 3 de Pentáculos, cariño. Muchas personas van a ofrecerte una oportunidad de crecer económicamente. O si tú de repente, mi querido Escorpio, me dice Richard, tengo un trabajo, tengo un proyecto, pero me falta capital. Muchas personas se van a ofrecer a ayudarte, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, aprovecha las oportunidades.
Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot, vidente de luz. Vamos a ver, Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o puede ser que tú me dices, Richard, yo presiento que la persona de tu interés o tu entorno, cariño, puede ser hijos también, ¿por qué no? Familia. Tú presientes que tu pareja, tu entorno, tu familia o tus hijos van a ser madres o van a ser padres. Y quizá de repente muchos de ellos, cariño, te lo ocultan. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una mujer que está esperando y aquí al costado está la luna. La luna representa situaciones ocultas. Parece como que esta persona no quiere que tú te enteres, Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la justicia, pero bueno, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Muchos de ustedes se van a enterar. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, especialmente lo que es un Libra. Puede ser que su trabajo está relacionado con trámites legales, documentos, etcétera, etcétera, cariño. O de repente esta persona es de piel, puede ser piel blanca o de repente un poquito bronceadita, cabello negro, sea hombre o mujer, rasgos asiáticos, los ojitos chinitos, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del emperador. Hay una persona que te observa mucho en el trabajo, en el proyecto, los estudios. Esta persona parece que quiere decirte algo o siente algo por ustedes, pero no se atreve, ¿vale? Quizás por el puesto, quizás de repente cariño porque no lo ve ético, pero te piensa. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser de raza negra o de repente mulato, o puede ser rubio, da igual, ¿vale? Tatuajes, algunos de ellos, se visten de una manera sport, pero sport elegante, sinceramente, ¿vale? Sport elegante, colores vivos, colores vivos. Esta persona tiene un cargo fuerte. De repente, vuelvo a decir, o es tu jefe, tu jefa, profesor o profesora, o quizás es miembro de una congregación o tiene mucho dinero, Escorpio, mucho dinero. Tenemos lo que es la carta del carro. Algunos de ustedes o van a hacer un viaje o están esperando posiblemente una visita de alguien. Una persona que está en la distancia, cariño. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que no supera los 40 años o de repente tú tienes al gran amor de tu vida en otro país o quizás otro continente, porque aquí yo veo desplazamiento, mi querido Escorpio, corazón. Puede ser que sea de piel morena o está muy bronceado o bronceada o es de raza negra, ¿por qué no? Y vuelvo a decir, puede ser rubio también, ¿vale? Pero yo lo que veo aquí de rasgos morenos o mulatos, es lo que yo veo, pero eso queda al margen, Escorpio. La carta de la gran sacerdotisa. Muchos de ustedes, Escorpio, están sintiendo una conexión posiblemente con la familia, o tú estás soñando con tus padres, abuelos o ancestros, o una persona que ya no está en este plano terrenal, Escorpio. Cuando ustedes sueñen con este tipo de energía, quiere decir que quiere advertirte de algo, Escorpio, quiere aconsejarte algo o quiere protegerte, mi querido Escorpio, ¿vale? Bendiciones de corazón, cariño. La última palabra lo tienes tú, pero siento que las energías quieren que tú te des una oportunidad, que tú pases página. Están pidiendo que tienes que hacer una renovación en tu vida. No puedes continuar estancado o estancada en una situación que no te hace feliz. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Esa persona te va a insistir, te va a rogar y muchos de ustedes pues posiblemente te va a convencer. Pero bueno, tú tienes el control de tu vida, de tu destino. Hasta la vista, mi querido Escorpio, y sé feliz. Bendiciones de corazón.